Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un tema, fascinante y bastante complejo. La mente humana, sus sufrimientos, pero vistos desde el psicoanálisis. Y para guiarnos vamos a tomar ideas de Otto Fenichel, específicamente de su obra clave, Teoría psicoanalítica de las neurosis. Así es, Fenichel hizo un esfuerzo enorme, por organizar todo ese conocimiento psicoanalítico acumulado por décadas. Quería entender mejor por qué aparecen las neurosis, estos sufrimientos psíquicos que, no tienen una causa física clara. Es como intentar hacer un mapa del conflicto interno. Exacto. Y justo esa es nuestra misión hoy, sacar las ideas clave de ese mapa que propone Fenichel. Vamos a explorar cómo ve el psicoanálisis la estructura de la mente, por qué el conflicto y la ansiedad son tan centrales. Ajá. También veremos el peso de las primeras experiencias, las estrategias, a veces muy ingeniosas, que usamos para defendernos del dolor. Los mecanismos de defensa, claro. Ah. Eso. Y cómo se ven estos problemas en la práctica. Y al final, cómo intenta el psicoanálisis, abordar todo esto. ¿Lista para empezar este viaje? Vamos allá. Con todo. Bueno, para arrancar, una idea básica del psicoanálisis es que no somos, digamos, transparentes para nosotros mismos. No. Hay una parte de la mente que funciona fuera de la conciencia. ¿Cómo aborda Fenichel esto del inconsciente y la energía que nos mueve? Fenichel lo reafirma. El objetivo principal del psicoanálisis es justo esa vida psíquica inconsciente y usa una metáfora interesante, la de energía psíquica o cantidad, para hablar de la fuerza de nuestros impulsos, nuestros deseos y también de las defensas que les ponemos enfrente. Como una energía limitada. Exacto. Imagina que tienes una cantidad finita de esa energía. Si gastas mucha en pleitos internos, te queda menos para otras cosas. Esto ayuda a entender, por ejemplo, por qué alguien puede sentirse cansadísimo sin razón aparente. Su energía está, digamos, atrapada en una lucha interna que ni nota. Entiendo. Como si el ancho de banda mental estuviera ocupado por procesos ocultos. Y dentro de este modelo, ¿cómo se organiza la psique? Ahí entran el famoso ello, yo y superyo. Correcto. Fenichel usa la estructura que propuso Freud. Primero, el ello. Piensa en él como la reserva de los impulsos más básicos, primarios. Busca satisfacción ya, ahora mismo, sin pensar en consecuencias. Es el quiero esto ya, lo que Freud llamó el principio de placer. El impulso puro. El mediador intenta satisfacer al ello, sí, pero tomando en cuenta el mundo real y también las reglas del superyo. Busca la gratificación, pero de forma segura. Justo, de forma realista. A veces tiene que esperar. Opera bajo el principio de realidad. Aprende a controlar nuestros movimientos, a pensar, planear y, muy importante, a defenderse de impulsos que ve como peligrosos. Fenichel insiste en que el yo no es enemigo de los instintos por sí mismo, sino que busca la mejor forma de satisfacerlos sin meterse en problemas. Y falta el tercero. El superyo. Es como una parte del yo que ha internalizado las normas, las prohibiciones, los ideales, principalmente los de los padres, de la cultura. Es nuestra conciencia moral la que nos hace sentir orgullo si cumplimos o culpa si no. Se forma mucho a partir de cómo resolvemos el complejo de Edipo. Bien, si el yo es este mediador intentando equilibrar todo, ¿dónde exactamente truena la cosa? ¿Dónde surge la neurosis? La neurosis básicamente es el resultado de un conflicto que el yo no logra manejar bien. Es una bronca, una lucha entre lo que pide el instinto, el ello, y las defensas que pone el yo. ¿Por qué las pone? Porque el yo considera que esos impulsos son peligrosos. Tal vez chocan con la realidad, o generan culpa desde el superyo, o recuerdan cosas dolorosas del pasado. Entonces intenta bloquearlos. Pero no desaparecen así nomás. Y ahí es donde entra la angustia, ¿cierto? Pero no es solo tener miedo de algo de afuera, como un perro bravo. Exacto. La angustia es clave en todo esto. Fenichel distingue principalmente dos tipos. Primero, la angustia automática o traumática. Es la reacción original, casi un cortocircuito, cuando el yo se siente desbordado por demasiada excitación que no puede manejar. Es el pánico puro,
una experiencia pasiva, abrumadora, como un bebé que no sabe qué hacer con tanto estímulo. Una sobrecarga total. Ajá. Pero luego, el yo aprende y desarrolla la angustia señal. Anticipa una situación de peligro, ya sea la fuerza de un impulso interno o una amenaza externa, y genera una pequeña dosis de angustia, como una alarma, para activar las defensas antes de que la cosa se desborde. Ah, mira qué interesante. Esta sí es una función activa, protectora, como el pitido de batería baja de un detector de humo. Te avisa antes del incendio. Qué buena analogía. Entonces, la angustia, aunque se sienta horrible, puede ser una herramienta del yo, un sistema de alerta temprana. Y esos peligros que activan la señal vienen solo de afuera. No. Pueden venir de 3 fuentes principales. El miedo a la propia fuerza del instinto, que se sienta abrumadora, el miedo al mundo externo, o sea, al castigo, a perder el amor de alguien importante, y el miedo al superyo, a la culpa, a sentir que no valemos nada. Fenichel menciona la angustia de castración como un ejemplo clave de estos miedos infantiles que pueden seguir ahí, de forma inconsciente. Claro, y Fenichel, como buen psicoanalista, le da un peso enorme a la infancia. ¿Por qué esas etapas tempranas dejan una marca tan profunda en cómo somos de adultos y en si desarrollamos neurosis? Es que la teoría dice que en nuestra enesia libidinal, esa energía psíquica ligada al placer, a la vida, se desarrolla pasando por etapas. Cada una se centra en una zona del cuerpo y tiene sus propios retos: la oral, la anal y la fálica. A ver, recuérdanos rápido. La oral, centrada en la boca, tiene que ver con depender, recibir, tomar del mundo. Ok. La anal, ligada al control de esfínteres, se relaciona con el control, la autonomía, la terquedad y también la ambivalencia, eso de amar y odiar al mismo tiempo. Ajá. Y la fálica, centrada en los genitales, es donde aparece el interés por las diferencias sexuales y el famoso complejo de Edipo. Ah, el complejo de Edipo, el nudo gordiano del psicoanálisis, casi. ¿Nos recuerdas brevemente qué es y por qué es tan crucial según esta visión? Pues es todo ese torbellino de deseos amorosos hacia uno de los padres y al mismo tiempo sentimientos de rivalidad hacia el otro. Esto pasa en la etapa fálica. La forma en que cada quien atraviesa y resuelve este triángulo amoroso hostil, según la teoría clásica, por el miedo a la castración en el niño y la envidia del pene o el desengaño en la niña, se considera clave para formar la identidad sexual, el superyo, y cómo nos relacionaremos después. Y si no se resuelve bien, ¿qué pasa? Mencionaste antes fijación y regresión. Exacto. Son 2 conceptos para entender cómo el pasado infantil sigue vivo en el adulto. Fijación quiere decir que una parte de nuestra energía psíquica se queda como atorada, anclada en una de esas etapas tempranas. Pudo ser porque hubo demasiada satisfacción o, al contrario, demasiada frustración. Como si una parte no hubiera madurado del todo. Algo así. Y seguimos arrastrando temas o formas de relacionarnos de esa época. Por ejemplo, alguien con una fijación oral fuerte podría ser muy dependiente o tener tendencias a tragarse las cosas, ya sea comida, conocimiento, lo que sea. Entiendo. ¿Y la regresión? La regresión es diferente. Es un mecanismo de defensa. Pasa cuando, frente a una bronca o estrés en la vida adulta, retrocedemos inconscientemente a formas de pensar, sentir o actuar de una etapa anterior que nos parecía más segura o gratificante. Como volver a un lugar conocido. Exacto, como un puerto seguro aunque ya no funcione bien ahora. Fenichel dice que es muy común en las neurosis. Por ejemplo, el neurótico obsesivo seguido regresa a patrones de la etapa anal: el control, la duda, la ambivalencia. Ok, entonces tenemos un yo tratando de mediar conflictos, sintiendo angustia como señal, a veces regresando a etapas anteriores. Pero, ¿qué otras herramientas tiene para manejar todo este lío? Hablamos de los mecanismos de defensa. Justo. El yo tiene toda una caja de herramientas, estrategias, casi todas inconscientes, para protegerse de la angustia y mantener cierto equilibrio. Fenichel describe muchas, pero veamos algunas clave. La más famosa quizá: la represión,
Es el esfuerzo activo por echar fuera y mantener lejos de la conciencia pensamientos, deseos, recuerdos que nos parecen inaceptables. Y eso consume energía, decías. Muchísima. Fenichel lo recalca. Es como mantener una puerta cerrada a la fuerza todo el tiempo. Esa energía podría usarse para otras cosas. Claro, ¿qué más? Otra muy común, la proyección. Le echamos la culpa a otro de un deseo o sentimiento nuestro que no aceptamos. El clásico, no soy yo, eres tú. Ujú. La formación reactiva es curiosa. Desarrollamos un rasgo de carácter o una actitud opuesta al impulso que estamos reprimiendo. Por ejemplo, alguien con mucha agresión reprimida podría volverse exageradamente amable. Lo contrario. Exacto. Y también está la sublimación. Esta se considera una defensa más exitosa, más madura. Consiste en canalizar la energía de un impulso que no es aceptable, sexual o agresivo, hacia actividades que la sociedad valora, como el arte, la ciencia, el deporte. La energía se descarga, pero de forma constructiva. ¡Qué interesante! Y bueno, la regresión, que ya mencionamos. Esa misma. Vaya arsenal. Y supongo que el problema no es usar defensas, todos lo hacemos, ¿no? Sino cuando se vuelven muy rígidas, automáticas, y en vez de ayudar, acaban generando más problemas, como los síntomas neuróticos. Oprimido sigue ahí presionando y encuentra formas torcidas de salir. Esos son los síntomas. ¿Y eso nos lleva a las distintas caras de la neurosis? Ya vimos la estructura, el conflicto, las defensas. ¿Cómo se manifiestan concretamente estos problemas, según Fenichel? Él describe varios cuadros clínicos clásicos, mostrando cómo en cada uno predominan ciertos conflictos y mecanismos de defensa. Por ejemplo, en la histeria destaca dos formas principales. A ver, La conversión. Aquí, el conflicto mental se convierte directamente en un síntoma físico muy notorio, una parálisis, ceguera, un dolor fuerte, pero sin causa médica que lo explique. Es como si el cuerpo estuviera hablando simbólicamente lo que la mente no puede decir. Fenichel lo relaciona mucho con conflictos de la etapa fálica y el Edipo. el cuerpo habla. Sí. La otra forma es la angustia o fobia. Aquí, la angustia interna, que es como difusa, se desplaza y se clava en un objeto o situación externa específica. Arañas, multitudes, lugares cerrados, lo que sea. Ajá. Ese objeto externo se vuelve el símbolo del peligro interno, la tentación instintiva, yo, del castigo que se teme. Evitar la fobia es en el fondo evitar el conflicto. Tiene sentido. ¿Qué más? Luego está la neurosis obsesivo-compulsiva. Esta se caracteriza por pensamientos que se meten en la cabeza sin permiso, las obsesiones, y que generan mucha angustia. Y por actos repetitivos, las compulsiones, que la persona siente que tiene que hacer para calmar esa angustia. ¿Como lavarse las manos 1000 veces? Por ejemplo, Fenichel la relaciona con una regresión a la etapa anal, mucha ambivalencia, amor-odio, duda y un uso enorme de defensas como el aislamiento, separar el pensamiento del sentimiento, la anulación, intentar deshacer mágicamente algo y la formación reactiva, como la limpieza exagerada. Hay una lucha constante con un superyo súper severo. ¡Qué desgaste! Es en la etapa oral, a la dependencia y a problemas con la pérdida. Cuando se pierde a alguien o algo amado, sea real o simbólico, la persona no puede hacer el duelo normal. En vez de eso, como que se traga al objeto perdido, lo mete dentro de sí, introyección, y dirige hacia sí misma toda la agresión que sentía hacia ese objeto. Hacia sí misma. Sí. De ahí vienen los autorreproches terribles, la culpa aplastante, el sentir que no vale nada. Es como si el superyo atacara sin piedad al yo. ¡Qué fuerte! Es impresionante ver cómo, según esta teoría, la mezcla de ciertas fijaciones de la infancia y el uso de defensas específicas puede dar lugar a sufrimientos tan diferentes en su forma, aunque la base sea el conflicto interno. Y bueno, si Fenichel describe todo este mundo interno tan complejo, ¿cómo propone el psicoanálisis llegar hasta ahí para intentar ayudar? ¿Cuál es el método? Y pilar, la base de todo, es la asociación libre. Se le pide a la persona que diga todo lo que se le venga a la mente, sin censura, sin filtro, no importa si suena tonto, o si no viene al caso, o si da vergüenza. Y la idea es que así salga lo inconsciente. La idea es que, al bajar la guardia de la censura consciente,
empiecen a salir pistas, como derivados, de esos contenidos inconscientes que están causando el problema. Suena fácil, pero me imagino que no lo es. Mencionaste todas esas defensas que justo intentan mantener eso oculto. Exactamente. Por eso, una tarea clave del analista es estar muy atento a la resistencia. La resistencia es todo lo que se opone a que lo inconsciente se haga consciente. Puede ser un silencio repentino, cambiar de tema bruscamente, olvidar la cita, racionalizar demasiado o incluso actuar fuera de la sesión patrones conflictivos en lugar de hablarlos. Te protege de la angustia, pero frena el avance. Justo. La resistencia protege pero impide el trabajo. Identificarla y analizarla es parte fundamental del proceso. Y una vez que el material empieza a salir, entre las asociaciones y esquivando las resistencias, ¿qué hace el analista? El analista interpreta. Escucha con muchísima atención todo. Lo que se dice, cómo se dice, los sueños, los olvidos, los síntomas, las resistencias, cómo se relaciona la persona ahí mismo, e intenta inferir los significados inconscientes que podrían estar detrás. Y luego se los dice. Sí, pero no como una verdad absoluta. En el momento adecuado, le comunica estas hipótesis al paciente, más bien como una posibilidad para pensar juntos. La idea es ayudarle a conectar los puntos, a lograr un insight, una comprensión más profunda de sus propios patrones. Y aquí entra otro concepto que siempre se menciona: la transferencia. ¿Qué papel juega? La transferencia es, para muchos, el corazón del análisis. Es esa tendencia que tenemos todos, y es inconsciente, a revivir en la relación con el analista sentimientos, deseos, miedos, patrones de relación que originalmente tuvimos con figuras importantes de nuestra infancia, papás, hermanos. ¿Como si el pasado se repitiera en la sesión? Exacto. Es como si el pasado se proyectara y se actuara de nuevo en el presente de la terapia. Analizar la transferencia es vital porque permite ver en vivo cómo funcionan los conflictos y las defensas de la persona. No solo hablando de ellos, sino observándolos ahí, en la interacción misma. Es una oportunidad única. Sí, para entender y poder reelaborar esas viejas heridas. Entiendo. Entonces, no es solo recordar el pasado, sino ver cómo ese pasado sigue vivo y operando ahora, y cómo la propia relación terapéutica se vuelve un espacio para entenderlo y quizá transformarlo. Bueno, pues sí que hemos hecho un recorrido intenso por las ideas de Fenichel. Empezamos con esa noción de un inconsciente activo, una energía psíquica que se mueve, se invierte, se gasta. Y vimos la estructura de la mente, ello, yo y superyo. Luego vimos que el conflicto entre impulsos y defensas es el mero centro de la neurosis, y la angustia es esa señal de alarma clave. Exploramos la importancia de las huellas de la infancia, del complejo de Edipo, a través de las fijaciones y cómo la regresión nos puede devolver a esos puntos. También desempacamos algo de esa caja de herramientas del yo, los mecanismos de defensa. Desde la represión hasta la sublimación, que suena más positiva. Y vimos cómo su uso particular puede dar forma a cuadros como la histeria, la neurosis obsesiva o la depresión. Y finalmente nos asomamos al método psicoanalítico. La asociación libre como invitación, la atención a las resistencias como necesidad, la interpretación como herramienta delicada y, sobre todo, el análisis de la transferencia como esa vía directa para trabajar con los patrones inconscientes en el aquí y ahora. Sin duda, ha sido una exploración profunda. Las ideas de Fenichel, aunque ya tienen sus años, siguen invitando a pensar en la complejidad enorme de nuestra vida interior, en esas fuerzas que actúan más allá de lo que vemos a simple vista. Totalmente. Y quizá como una reflexión final. Aunque Fenichel se enfoca mucho en lo de adentro, lo intrapsíquico, también reconoce que la cultura, la sociedad, pues moldean nuestros conflictos y lo que se nos exige. Podríamos preguntarnos, ¿cómo resuenan hoy estos conceptos de conflicto, de ansiedad, de defensa? En un mundo con las presiones y expectativas que tenemos ahora, ¿qué nuevas formas toman nuestras neurosis, nuestros malestares? ¿Son tan distintas en el fondo esas luchas internas? Una pregunta que da para mucho. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.